Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les damos la bienvenida a otro Detrás de la Toga. Mi nombre es Perla Rodríguez, gerente editorial de Microjuris, y hoy nos acompaña el juez Alfonso Martínez Piovanetti. Buenos días. Buenos días. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes hoy y hablar de mis vivencias personales, mi opinión personal, ¿verdad? Porque tengo que hacer esa salvedad como juez, que lo que yo diga aquí no necesariamente representa la posición oficial del Poder Judicial, pero para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. El placer es nuestro, juez. Y para comenzar esta conversación, lo primero que tenemos que preguntarle es ¿quién es Alfonso Martínez Piovanetti? Bien, pues yo soy actualmente un juez superior que trabajo en el Centro Judicial de San Juan. Ya este pasado año cumplí 10 años como juez, como miembro de la judicatura. Pero creo que la pregunta es un poco más personal. Yo soy de aquí, de donde son los estudios de Microjuris de Santurce, toda mi vida. En distintas partes de Santurce he vivido, hijo de 2 médicos, no abogados, el mayor de 3 hijos. Tuve una formación como músico. Principalmente, yo diría, más allá que abogado, en la niñez, en mi juventud, nunca pensaba cuando niño, cuando en mi crianza, que yo iba a entrar en este mundo. Pero tuve una vida, pues, una juventud, una crianza, pues muy variada, muy diversa en el contexto de Puerto Rico. Pues tengo que hacerle una pregunta de seguimiento. ¿Me puedo ampliar ese pensamiento de que fue músico? ¿Me voy a dar detalles? Bueno, y todavía lo soy. Y yo digo muchas veces que me considero músico antes que abogado, o sea, y del campo de las humanidades particularmente. Yo toco cello. Y eso, mi sueño, mi deseo por muchos años fue ser un músico profesional. Yo salía de la escuela por las tardes para ir al conservatorio, desde los 8 años hasta los 18. Luego cambió mi rumbo porque cuando entró a la universidad y fui admitido, ingresé a la Universidad de Yale en Connecticut, y allí tienen un tremendo programa de música, pero también en muchas otras áreas. Y exploré el ámbito de las ciencias políticas. Tuve la experiencia de tomar un curso de Derecho Constitucional con el profesor Akhil Amar, que es uno de los grandes constitucionalistas en Estados Unidos hoy día. Y desde entonces, pues, cambió mi rumbo profesional, pero yo sigo considerándome músico, aunque tuve la oportunidad hasta de tocar en Carnegie Hall, tuve la oportunidad de tocar con Fiera La Vega, Ricardo Montaner, cuando era adolescente, ¿verdad? Esos eran los guisos, lo que hacía por el lado. Yo me considero músico todavía, ¿verdad? Pero no profesionalmente. Profesionalmente he seguido otro rumbo de abogado, juez y profesor de Derecho, que también soy hoy día. Pues, gracias por esa gran introducción. Así que sí conocimos quién es el juez Martínez Piovanetti. Ahora vayamos un poquito a esos eventos, esas experiencias dentro y fuera de la Escuela de Derecho, que ya nos adelantó algunas poquitas, que cultivaron su interés en la justicia o el sistema legal. Sí, pues en la escuela superior, pues sí dije, ¿verdad?, que me dirigía principalmente hacia la música, pero siempre tuve un interés particular en temas de historia, en temas de gobernanza. Y sí participé en el modelo de Naciones Unidas y fui muy exitoso en ese ámbito. Así que tampoco fue una sorpresa que yo tuviera pues esta otra dimensión dirigida hacia el mundo jurídico y de la abogacía. Y desde muy joven estuve interesado en temas del país, en temas de lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico y el mundo. O sea, en temas de asuntos públicos particularmente. Así que mi interés en el derecho siempre estuvo arraigado a estos temas del derecho público, el derecho constitucional. Como dije, pues en bachillerato pues tuve esa oportunidad. Luego entro a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde tuve también una gran experiencia. Y mis cursos predilectos siempre fueron los que se relacionaban de algún modo con el derecho público, el derecho constitucional, el derecho administrativo. Fui miembro y director asociado de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico.
también en la misma escuela de Derecho, pues participando en la clínica legal, que atendía asuntos de derecho penal, que también me interesaron mucho como parte de mis estudios en la escuela de Derecho. Pero yo siempre, y como dije, vuelvo al asunto de la música, porque siempre tuve como norte integrar mi interés jurídico con el interés en las humanidades. Y creo que eso logra un balance en la formación de todo abogado o abogada, porque nuestra profesión es muy fácil recaer en una mecánica, recaer en un automatismo. Y el norte de nuestra profesión, y no digo como juez, sino como abogado, como abogada, es la justicia. Y para entender la justicia, pues no se puede atender o no se puede examinar los asuntos, los casos y controversias de una forma meramente mecánica. Sí, también hay que verlo integrado en la sociedad que vivimos. Tenemos que ser sensibles cuando estamos atendiendo un asunto sin perder el rigor ¿verdad? Que se requiere, que requieren las reglas de procedimiento civil, las reglas de procedimiento criminal, es lo que le da estabilidad al sistema de derecho. Profesor y juez, quiero retomar luego ese pensamiento sobre esa unión de las humanidades y el derecho, porque casualmente el año pasado tuvimos un humanista del año que también era abogado. Sí. Pero quisiera puntualizar y conocer cuáles eran esas decisiones a las que tuvo acceso cuando estaba en el bachillerato en la Universidad de Yale o mientras estaba estudiando en la Escuela de Derecho, si algunas que siguen influyendo sobre usted, y luego vamos a profundizar sobre el tema de las humanidades. Bueno, yo como profesor de Derecho Constitucional, que es el curso que he estado impartiendo por los pasados ya 3 años en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, pues comienzo con Marbury versus Madison y no lo puedo pasar por alto. O sea, la genialidad de John Marshall, lo que él logró, la batalla que sacrificó para lograr ganar y convencer en cuanto a cuál era el rol del Poder Judicial en nuestro sistema de derecho, a mí me parece que es algo magnífico y que todavía perdura hoy día, ¿verdad? Con sus luces y sus sombras que tiene John Marshall y que uno puede decirle ese caso, pero es un caso que a mí me impactó desde un inicio. También todos los casos, muchos casos que hubo de derecho constitucional, particularmente del Tribunal Supremo de Estados Unidos en la Corte Warren, o sea, Brown versus Board of Education, Loving versus Virginia, Griswold, Connecticut. O sea, esos casos y los primeros 2 que mencioné, en donde el Poder Judicial ostentó un rol fundamental para terminar con la segregación racial en Estados Unidos. No porque el tribunal estuviera incurriendo en algún tipo de acto legislativo, sino porque hizo valer el texto y el espíritu de la Constitución, que estuvo durmiente por muchos años. Y esas decisiones, pues a mí me impactaron mucho. En términos de Puerto Rico, también hay decisiones que tuvieron un gran impacto en mi desarrollo y mi formación. Un poco paralelo a Marbury, pues tengo que mencionar el caso de Ela versus Aguayo, que sigue siendo pues una guía en cuanto a las normas de la autolimitación judicial y la prudencia en el ejercicio del trabajo de los jueces. Porque ciertamente la función que tenemos los jueces y juezas es impartir justicia, pero lo tenemos que hacer en el contexto en que estamos ubicados, en el contexto de que estamos atendiendo un caso, controversia específica, también teniendo presente que hay otros poderes gubernamentales que tienen una función primordial en nuestro esquema tripartita de gobierno y que la intervención judicial debe reservarse a aquellas situaciones que realmente sea necesaria ese tipo de intervención. Como dije, siempre es un asunto de buscar un balance entre la justicia y el rigor. Y eso es algo que a mí me guía todos los días, pero también el Tribunal Supremo ha llenado unas lagunas en el ordenamiento en circunstancias en donde son necesarias hacerlo, como por ejemplo en el caso de Figueroa Ferrer versus Gela,
También en tiempos más recientes, no puedo decir que lo estudié durante los tiempos de la escuela de Derecho ni en mis tiempos universitarios, pero el caso en donde el Tribunal Supremo hace apenas un poco más de 4 años, en el caso de Rivera Schatz versus Pierluisi, el caso del llamado caso del verano de 19, porque así le decimos en el mundo de derecho constitucional hoy día, pues el Tribunal Supremo tuvo que ejercer un rol sustancial y significativo en demarcar cuál iba a ser el rumbo de Puerto Rico en un momento crítico, un momento de crisis, y atendiendo también una laguna que había en el ordenamiento, pero sí siendo consecuente con lo que es la estructura de la Constitución, de modo que no ocurriera un vacío o una crisis constitucional que es la que escalara a otro tipo de conflicto. Gracias por esa reflexión, juez. Y yo sé que lo ha abordado en diferentes instancias en lo que vamos de la conversación, pero quisiera que volviera a abundar o que puntualizara sobre ese proceso de combinar las humanidades o el pensamiento humanístico en el ejercicio del derecho. Sí, pues yo, como dije, yo toco cello. En otro momento en mi vida, pues tocaba cello 6 horas al día. Cuando estaba en la escuela superior, esa era, ¿verdad?, mi tarea principal. No era un hobby, era realmente hacia donde yo me dirigía, como muchos otros estudiantes lo hacen en el ámbito de los deportes, o en el baile, o en otros ámbitos, pues yo lo hacía ahí. Y en la historia de Puerto Rico hay una figura muy importante, que es Pablo Casals, que llegó aquí del exilio de una dictadura. Y fue una figura clave en el desarrollo de nuestras instituciones culturales en las primeras décadas de nuestro ordenamiento constitucional post-1952, ¿verdad? De la Constitución del Estado Libre Asociado. Jugó un rol muy importante, y Pablo Casals también promovió ese tipo de integración. Pablo Casals fue a deponer ante las Naciones Unidas. Siempre trajo el tema de cómo la música, cómo las artes, cómo las humanidades podían servir para unir a los pueblos y disipar los conflictos, atender las controversias que pudieran surgir ¿verdad?, en distintas situaciones. En un término más práctico, ya el Poder Judicial en distintas ocasiones ha integrado, por ejemplo, las artes plásticas para aquellos menores que están en un procedimiento bajo el Tribunal de Menores. Se han traído artistas importantes, ¿verdad? Este tipo de enfoque de la justicia terapéutica integra las humanidades, pero sobre todo yo creo que también es un asunto de conciencia y de madurez personal que debemos tener todos en la sociedad. O sea, no hay que tener una formación específica en un área determinada, en el arte, en la música, en la literatura, ¿verdad? Que también hay muchos abogados que tienen un gran interés en la literatura, pero esa diversidad de experiencias y de conocimientos yo creo que aporta en nuestra formación como humanistas, como pensadores, y creo que nos da herramientas para atender controversias que llegan ante nuestra atención. Controversias desde lo más básico uno entendería. Por ejemplo, conflictos entre vecinos. Yo fui juez municipal por varios años al comienzo, y a mí eso me marcó mi formación significativamente, el rol importante que tiene un juez municipal cuando se le llega ante su atención un conflicto entre vecinos, que puede ser por una situación de que el vecino tiene un perro que ladra mucho, que pone la música muy alta. A veces el problema es uno de comunicación efectiva, ¿verdad? Quizás una señora mayor tiene la televisión muy alta porque tiene algún problema auditivo, y si las cosas no se hablan, pues no se entienden. Y no es que se trate meramente de un perro ladrando, es que ese tipo de conflicto puede escalar y puede llegar a una situación más complicada, ¿verdad? Como se han visto durante los pasados años en distintas situaciones, que no voy a entrar a discutirlas, pero esa es la realidad, que el adjudicador, pero también los abogados, las abogadas, deben ser conscientes de la sociedad en la que viven. Los jueces y juezas, con todas las limitaciones
éticas que tenemos, seguimos siendo miembros de una comunidad, seguimos siendo miembros de una sociedad. Y nosotros no vamos a tomar decisiones, no debemos tomar decisiones por razones del fragor público, por razones populistas, pero sí hay que tener una sensibilidad en cuanto al contexto en que uno está adjudicando un asunto. Y repito, sin perder el rigor requerido. A todos los litigantes se debe tratar por igual ante la ley. Bueno, y con esa reflexión, ¿por qué decidió entrar en esa carrera judicial? Bien, pues tengo que regresar un poco a la reseña biográfica, ¿verdad? Que desde un principio la ha comenzado, pero pues hemos tenido unos paréntesis, hay que profundizar. Cuando me gradúo de la Escuela de Derecho y tomo la reválida, recuerdo la reválida ese año terminó un sábado porque hubo un día que se fue la luz y perdimos ese día y terminamos el sábado. El lunes yo comencé a trabajar como oficial jurídico en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con el entonces juez presidente Federico Hernández Denton, y estuve unos 2 años trabajando en el Tribunal Supremo, lo cual fue una experiencia trascendental. Conocer el sistema jurídico de Puerto Rico, no desde la óptica de leer las decisiones de Puerto Rico, leer el DPR o de leer las leyes de Puerto Rico, sino desde la vista panorámica que representa ver los casos desde el Tribunal Supremo, que obviamente los casos llegan al Tribunal Supremo luego de que se han desarrollado en el Tribunal de Primera Instancia, luego que incluso han pasado por un proceso apelativo ante el Tribunal de Apelaciones, y los casos llegan bien maduros ante el Tribunal Supremo. Y yo tuve una experiencia muy, muy positiva, pero también de cambios profundos en el Tribunal Supremo. Yo llegué a un momento que eran 6 jueces y juezas en el Tribunal Supremo. Poco después que llegué se fallece en paz descanse el juez Jaime Fuster, luego se retira el juez Rebollo, luego entonces llegan el juez Martínez Torres, la jueza Pavón Charneco, el juez Korthoff, luego llega entonces el juez Feliberti y el juez Estrella. O sea que viví en momentos que hubo hasta de 6 jueces a 4 jueces en el Tribunal Supremo, que ahí es que teníamos mucho trabajo, luego hasta tener 9 jueces en el tribunal, y fueron momentos, ¿verdad?, de muchos cambios en el Tribunal Supremo, pero fue una gran experiencia. Y habiendo trabajado también con el juez presidente pues tiene unas facultades y unas responsabilidades administrativas, y yo asistí al juez presidente y quien era entonces su ayudante especial, que hoy día juez asociado Ángel Colón Pérez, en muchas de esas tareas que iban desde escribir borradores para discursos que daba ante el Colegio de Abogados hasta revisar algún tipo de reglamentación que iba a estar ante la consideración del tribunal. Así que tuve una experiencia muy variada, además de atender y asistir al juez en trabajar casos de gran importancia en aquella época, durante ese periodo de los 2 años. Yo siempre tuve un interés muy particular por la academia y ya estaba decidido que iba a solicitar a la maestría, a un LLM, una maestría en Derecho. Y solicité realmente a una sola, porque quería ir a la ciudad de Nueva York. Yo soy de Santurce, yo quería ir a la ciudad de Nueva York. Yo había vivido 4 años en New Haven, Connecticut, que es tremenda universidad, pero no es la gran ciudad que yo quería vivir por lo menos 1 año. Así que yo solicité a Columbia, tuve, ¿verdad?, la suerte que me admitieron y estuve 1 año en la Universidad de Columbia, donde tuve otra vez la oportunidad de estudiar con Aquila Mark, aunque es profesor de Yale, estaba visiting en Columbia, otros grandes constitucionalistas, y desarrollé aún más ese interés por la academia, pero a la misma vez esa experiencia que tuve en el Tribunal Supremo me dio a entender que la judicatura y el servicio público era algo que me interesaba a largo plazo. Así que yo termino esa maestría de 1 año, yo quería regresar a Puerto Rico, regresé a Puerto Rico, tuve un espacio de alrededor de 2 años en la práctica privada, pero me mantuve colaborando con el Tribunal Supremo y asistí, por ejemplo, en el proceso de la redistribución electoral que se tiene que hacer cada 10 años en Puerto Rico y que se lo dirige el juez presidente del Tribunal Supremo.
Y poco después, pues el juez presidente me designa como su ayudante especial para el último año y medio de su término como juez presidente. En el ínterin, pues decido seguir el ejemplo que me dio tanto el juez Colón como el juez Sigfrido Steidl, hoy día director administrativo de los tribunales. Ambos fueron ayudantes especiales que, mientras eran ayudantes especiales, también solicitaron y fueron nombrados jueces y que se destacaron en funciones. Así que a mí el gobernador de Puerto Rico en aquel entonces, en agosto de 2013, me nombra juez municipal y estuve un tiempo relevado de sala hasta que culmina la presidencia del juez Hernández Denton. Ayudo a la nueva jueza presidenta, que era Liana Fiol-Mata, en el primer mes de su presidencia, pero yo solicité lo que me interesaba, que era ir a la sala, llegar a la sala y tener ese contacto directo con la ciudadanía. Y tuve la experiencia de ser juez municipal en una época donde los turnos en la sala de investigaciones de San Juan eran hasta las 1:30 de la mañana. Hoy día cierra un poco antes, pero es un trabajo muy sacrificado. Sigue siendo un trabajo muy sacrificado el del juez municipal. Pero esa experiencia de juez municipal fue muy, muy importante en mi formación como juez. Los retos que supone atender los asuntos en el momento que se lleva te llega ante tu consideración una persona que fue arrestada, puede que con razón, puede que sin razón, y uno tiene que celebrar esa vista de determinación de causa probable para arresto de las reglas 6 de procedimiento criminal en ese momento. También la situación crítica de salud mental, las peticiones continuas de detención temporera, ingreso involuntario bajo la ley 408 del 2000, la ley de salud mental, que es un trabajo continuo, es un trabajo que exige mucho de el adjudicador, ¿verdad? En términos no tan solo jurídicos, sino también en términos emocionales. Pero creo que quizás me excedí en la contestación a la pregunta, porque creo que le expliqué de dónde sale mi interés en la judicatura y pues viene de mis experiencias definitivamente, y también un interés en el servicio público que luego de las distintas experiencias que tuve, estuve convencido que en el Poder Judicial era donde yo más podía aportar al servicio público en Puerto Rico. Pues, ¿ha cambiado en algo la percepción que tenía sobre el rol judicial a partir de todo este tiempo, estos casi 10 años que he estado como juez? Pues se ha evolucionado, se ha desarrollado como producto de las experiencias de esta pasada década, y más porque realmente, si incluyo los años que estuve en el Tribunal Supremo, pues wow, casi 17 sería este año. Pero ha evolucionado mucho. Tengo que decir, y voy a regresar un poco para atrás, porque esto fue muy importante en mi formación y en mi desarrollo como juez. Yo en la Escuela de Derecho fui asistente de cátedra del profesor David Helfeld, profesor de Derecho Constitucional. Y como dije, pues yo estuve en la Junta Editora de la Revista Jurídica. Cuando yo estoy en el Tribunal Supremo, la Junta Editora que viene después, el profesor Helfeld, organiza un seminario titulado La dilación en los procedimientos judiciales. Y utilizando como norte la famosa frase de justicia tardía no es justicia. Y en ese momento, el profesor Helfeld y los estudiantes que formaban parte de la revista jurídica en aquel momento, ya yo estaba en el Tribunal Supremo, pues estaban haciendo muchos requerimientos de estadística, y con la atención que eso genera, ¿verdad? Con la administración y con el Poder Judicial. Pero sí pude comprender desde muy, muy temprano en mi carrera la preocupación, que entiendo que es legítima, que tienen muchos participantes en nuestro sistema judicial, no tan solo abogados, sino también ciudadanos y ciudadanas, de que presenten algún caso y se tome mucho tiempo en resolver, y obviamente que se resuelva pues conforme a derecho. Nunca se va a complacer a todo el mundo cuando uno atiende el caso, pero para mí desde un inicio el
la responsabilidad de ser ágil y eficiente en el proceso de impartir justicia siempre me ha guiado. Y después tuve unas experiencias administrativas que todavía no he mencionado. Yo sé que quiere llegar a eso, pero la administración del Poder Judicial ha tomado unas medidas para brindarle herramientas a los jueces y juezas y a los abogados y abogadas para que puedan hacer su trabajo de una forma más ágil y eficiente, con la tecnología, particularmente con la transparencia de las decisiones que se toman. Podemos procurar que este sistema sea cada vez más eficiente, pero siempre va a depender de los actores, de los participantes específicos. La tecnología no va a resolver los problemas, ¿verdad? La inteligencia artificial, que va a ser un tema muy importante, tampoco nos va a resolver del todo los problemas. Yo le doy mis exámenes a ChatGPT y no los pasa. Pero yo creo que eventualmente, cuando tenga una mejor base de datos, pues estaría en mejor posición. Pues, juez, usted me menciona la agilidad. Me ha mencionado muchos enfoques, pero quisiera... quisiera ver o entender o profundizar sobre cómo ha evolucionado ese enfoque que usted ha tenido desde sus primeros días en la judicatura hasta hoy. Usted me dijo agilidad. Quisiera repasar esos enfoques o esas prioridades en su espacio de servicio desde la figura judicial. Bueno, las distintas experiencias que yo he tenido en la judicatura, o sea, desde el Tribunal Supremo y luego en la administración y luego en la sala municipal y luego en la sala superior, que estuve en una sala superior civil en Bayamón y luego ahora que estoy en una sala de recursos extraordinarios, es bien importante escuchar y ver. Y hay algunas prácticas que vienen del uso y costumbre. Y a veces uno le pregunta a un funcionario, a una secretaria, ¿y por qué esto se hace aquí? Pues yo no veo en las reglas, en las leyes, que esto se haga de tal manera, porque siempre se ha hecho así. Y entonces es importante uno preguntarse, ¿por qué se hace este proceso de esta manera? ¿Cómo podemos hacer que este proceso sea más eficiente o más justo para todas las partes en el proceso? Y yo, pues, que en el transcurso de esta carrera, pues he conocido a muchos abogados, jueces, juezas, y he aprendido de lo que ellos entienden, ¿verdad? Que es el estado de los asuntos y cómo se deben hacer las cosas, cómo se deben mejorar las cosas, inclusive también del funcionariado del Poder Judicial, de los alguaciles, de las secretarias. Todos tienen mucho que aportar y todos vienen desde su diversidad de experiencias, ¿verdad? Queremos que el Poder Judicial y que el sistema de justicia se nutra de diversidad de experiencias. Si todos los jueces y juezas tuvieran la misma formación o la misma experiencia académica y profesional, pues tendríamos un sistema homogéneo que pudiera caer en la monotonía. Pero es importante que nuestro sistema y que el Poder Judicial se nutra de esa diversidad. Así que lo que puedo decir es que con el transcurso de los años yo he seguido pues adquiriendo conocimiento, adquiriendo experiencia, entendiendo por qué hay una expectativa de que las cosas se hagan o funcionen de tal manera. Si entiendo que las cosas se pueden hacer mejor de otra manera, pues plantearle interrogantes de por qué no se hace de este otro modo. Estoy pensando más en asuntos administrativos, un poco de cómo funciona, ¿verdad? De esa mecánica de los procesos judiciales, porque para mí el rigor procesal es muy importante. O sea, nuestro norte, nuestro fin al resolver casos y controversias es hacer justicia. Pero hay muchas ocasiones en donde los procesos pueden ser fatales para quien no los cumpla. Y la ley hay que aplicarla de igual manera a todas las personas. Así que es importante tener ese rigor y buscar un balance entre los distintos intereses que están involucrados en los procesos judiciales.
Pues usted ya me dio una introducción sobre ese rol administrativo que usted ha tenido, así que quisiera ir un poquito sobre eso. Usted fue director administrativo auxiliar. Sí. ¿Me puede conversar sobre esa experiencia? ¿Cuáles fueron sus prioridades en aquel momento? Sí, pues esa es la parte de la biografía que todavía no había llegado, porque vamos cronológicamente. Vamos súper. Pues después de un par de años como en la sala municipal, en la sala de investigaciones, donde también fui coordinador de la sala de investigaciones de San Juan, comienza la presidencia de la hoy jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, y ella me solicita que la ayude o que me una a su equipo administrativo como director administrativo auxiliar, y en esos primeros años de su presidencia. Y yo pues acepté esa encomienda, y también fue muy importante esos años que estuve como director administrativo auxiliar. Se me encomendó darle continuidad a los proyectos de tecnología que de algún modo ya yo había comenzado a trabajar años antes, cuando estaba en el Tribunal Supremo. Y si hablamos de la historia de SUMAC Civil, que eso sería otro programa, tendría mucho que decir de SUMAC Civil específicamente, el desarrollo de SUMAC Civil y cómo comenzó en marzo de 2014 en la sala que yo estoy hoy día, en la sala de recursos extraordinarios, pero en el 2016 ya comenzando con la jueza presidenta y director administrativo auxiliar, trabajando en conjunto con el juez Teidel Figueroa, que hoy día es el director administrativo. Pues se me encomendó particularmente estos proyectos de tecnología, y trabajamos de una forma, pues yo creo que ¿verdad? Muy enérgica para lograr que SUMAC y el proceso, o sea, el sistema de presentación, notificación electrónica. Inclusive también trabajé con lo que era NET, que todavía se usa en el Tribunal de Apelaciones, en los casos criminales y en el Tribunal Supremo, que es lo de la notificación electrónica de las determinaciones judiciales. Pero en lo que respecta a SUMAC, pues el objetivo inmediato en aquel momento era mejorar la interfaz de ese sistema de manejo de casos digital y de presentación electrónica, y lograr su expansión, que se había quedado por unos años en San Juan, y específicamente primero empezó, como dije, en las salas de recursos extraordinarios, luego se expande a las salas civiles, y ya para el 2018 pues se había expandido a todas las regiones judiciales en el ámbito civil y de relaciones de familia. Así que yo trabajé con mucho ahínco ese proyecto. De igual modo, y qué bueno que se hizo oportunamente, lo que tiene que ver con la videoconferencia, porque ya la videoconferencia no llegó al Poder Judicial en la pandemia. Muchas personas piensan eso, pero qué bueno que ya se había hecho un trabajo desde mucho antes y se había implantado un proyecto piloto que comenzó en la sala municipal de Vieques, en donde una persona en la isla municipio podía llevar ya desde el 2019 podía llevar su petición de ingreso involuntario bajo la ley de salud mental, o atender algunos asuntos municipales específicos sin tener que pasar todo el trabajo de montarse en el ferry para poder llegar entonces hasta el Tribunal de Fajardo y que se atendiera el asunto. Así que ya ese trabajo previo estaba hecho para cuando llegó la pandemia en el 2020, que ya yo estaba en una sala civil en Bayamón, se pudiera utilizar la videoconferencia, y también en las salas civiles para vistas de estatus, ese otro tipo de asuntos. Así que esos proyectos de tecnología fueron pues mi norte en mis labores en la administración de tribunales, que se le ha dado continuidad y se ha crecido sobre eso en los pasados años, y mi expectativa es que siga creciendo y que llegue a los demás procesos y a los demás foros en donde todavía no tenemos un sistema totalmente electrónico de manejo de casos y de presentación y notificación electrónica de documentos. No tan solo eso le hace el trabajo más fácil a los abogados, abogadas, los jueces, sino también que le brinda mayor transparencia a los procesos judiciales. Y sobre todo, voy a decir, yo cuando comencé en una sala superior en Bayamón,
que todavía había muchos casos, y todavía quedan unos cuantos, pero todavía había muchos casos con expedientes físicos. A mí me sorprendía lo mucho que tardaba una moción sencilla de llegar ante mi atención, y lo mucho que tardaba el abogado, la abogada, la parte en recibir la notificación de esa determinación desde que yo la emitía. O sea, estoy diciendo que podía tardar días, a veces hasta semanas. A veces hasta semanas podía tardar en llegar ante mi consideración, o se cruzaban, porque había una moción y rápido una réplica y se cruzaban entre sí. Hoy día con SUMAC eso no ocurre. Hoy día con SUMAC el abogado presenta una moción el viernes a las 8 de la noche, yo la voy a poder ver el viernes a las 8 de la noche y la puedo atender si fuera necesario, ¿verdad? Hay unos casos en las situaciones de emergencia, si fuera necesario, incluso fuera de horas laborables. Además que el sistema es transparente y podemos ver lo que está ocurriendo. Todavía falta, como dije, faltan otros foros, falta darle el acceso a los litigantes por derecho propio o a la ciudadanía en general para que puedan examinar el expediente en su totalidad. Pero ese aspecto en la administración para mí fue sobresaliente y muy importante. No fue el único, pero para mí fue el más sobresaliente. Gracias por compartir esas experiencias, güey. Y hay que ir sobre otros roles, porque usted tiene muchos sombreros. Hablemos de ese rol como académico, porque aunque ciertamente fue su enfoque inicial, usted sigue ejerciendo como profesor. ¿Cómo usted balancea ese rol de juez y también de profesor? Pues he podido servir como profesor adjunto, sí, en los cursos nocturnos, sí, particularmente en ambas facultades. Digo ambas facultades del área metro, ¿verdad? En la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, y he impartido los cursos de investigación jurídica, también un curso de Derecho Municipal, pero más recientemente en los pasados años Derecho Constitucional, que realmente es mi pasión, ¿verdad? Es lo que probablemente me trajo aquí, y tengo que decir, es sacrificado. No es fácil, o sea, salir del tribunal para llegar a las 8 de la noche a la facultad a dar el curso, un curso que también requiere mucho rigor intelectual, mucha lectura, mucho intercambio de impresiones con los estudiantes, pues es sacrificado. Pero como a mí me apasiona la materia, y lo he podido hacer y lo he podido manejar de forma balanceada. Además, también creo que tengo la ventaja o el beneficio de estar en una sala, hoy día, la sala de recursos extraordinarios, que por su naturaleza atiende muchos asuntos de derecho constitucional y derecho público. Así que para mí no es mera teoría, para mí es también un asunto de la práctica, del día a día del derecho, y obviamente pues brindo una perspectiva como juez a ese curso. Yo tuve grandes profesores, grandes académicos que también nutren mi perspectiva, pero la experiencia práctica que he tenido en el Poder Judicial también me da una perspectiva adicional, y como dije, a mí me apasiona la enseñanza, poder impactar a los futuros abogados y abogadas del país. Lo considero muy importante, y transmitirle la importancia que tiene esta materia en este momento que estoy impartiendo, que como dije, no es un asunto de mera teoría, es la zapata de nuestro sistema de derecho, y para comprender realmente cuál es la función desde la legislatura cuando aprueba una ley, del gobernador y las agencias administrativas cuando la ejecutan, o de los tribunales cuando resuelven casos y controversias, ya sea un caso de controversia de un caso de relaciones de familia, ya sea un caso de sucesiones o ya sea un caso de violación de derechos civiles. Es importante conocer cómo funciona esa mecánica. Así que para mí realmente es un placer combinar ambas facetas, la de juez y profesor, pero claro, tengo que deslindarlo porque no tengo unas responsabilidades profesionales como juez y otras responsabilidades profesionales como académico, y tengo que dejar claro, ¿verdad?, cuál es esa distinción. Pues perfecto, y yo sé que ya nos adelantó que su pasión es el derecho constitucional, pero nos gustaría conocer quizás algunas materias de decisiones que para ustedes hayan sido significativas o gratificantes al momento de resolverlas.
Bien, pues yo he tenido la oportunidad, y quizás no he hablado un poco de este trasfondo, de donde yo estoy hoy día. Hablemos de hoy. Ya yo llevo un poco más de 3 años. Yo estuve, como dije, en una sala civil antes en la región judicial de Bayamón, en donde se atendía cualquier tipo de asunto civil. Es un tribunal, como nuestros tribunales, que son de jurisdicción general, pero podía atender un caso de incumplimiento de contrato, un caso de partición de herencia o de liquidación de una comunidad de bienes gananciales o todo el cobro de dinero, toda la diversidad de casos que se puede ver. Inclusive también se pueden atender porque en Bayamón se dividían por turnos los recursos extraordinarios. Y estuve varios años allí. Luego, comenzando la pandemia, la jueza presidenta me traslada a la región judicial de San Juan y entonces me designan a la sala de recursos extraordinarios, que es una sala que solo existe en el Centro Judicial de San Juan y es una sala que es más antigua que la Constitución de Puerto Rico y es una sala que incluso tiene hasta una base legal en un momento de los años 40 en los cuales pues, la Asamblea Legislativa jugaba un rol mucho más proactivo en cuanto a cómo se distribuía la carga judicial. La Constitución tuvo una gran aportación que fue reconocer la independencia judicial y la independencia y la autonomía en cuanto a los asuntos presupuestarios, en cuanto a los asuntos administrativos, en cuanto a la facultad de designar a jueces a determinadas salas o de distribuir una sala por una región judicial entre las salas que hicieran falta, pero hubo un momento histórico en Puerto Rico en donde la Asamblea Legislativa jugaba un rol mucho más proactivo, se inmiscuía en los procesos administrativos del Poder Judicial de una forma mucho más marcada, que la Constitución hoy día pues no da espacio para eso. Pero esa sala de recursos extraordinarios está ubicada en San Juan desde ese entonces por una razón muy obvia, ¿no? Que es que las operaciones gubernamentales mayormente se dan en la ciudad capital. La mayoría de las agencias administrativas están en San Juan y comenzando con el secretario de Justicia. Así que cuando por cuestiones de competencia le corresponde atender un asunto a la sala de San Juan, pues es importante que haya una sala que pueda atender aquellos asuntos urgentes que tienen algún tipo de controversia relacionada al interés público, al derecho constitucional, al derecho público, que por la naturaleza de los remedios que se está solicitando, pues se tienen que atender fuera del trámite ordinario de las reglas de procedimiento civil. Porque sabemos que una demanda cualquiera, pues se presenta la demanda, 120 días desde que se expide el emplazamiento para diligenciar los emplazamientos, luego el término para contestar la demanda, luego el informe de manejo de caso, luego el descubrimiento de pruebas, y aún haciendo su trabajo todo el mundo de manera ordenada y eficiente, pues pasan años, pueden pasar, ¿verdad?, un periodo de hasta años antes de que se vea el juicio en su fondo. Pero hay controversias en nuestro ordenamiento que requieren una intervención inmediata del tribunal, porque son controversias que se relacionan con asuntos de gran interés público. Y nosotros, pues, en Puerto Rico, en nuestro sistema de derecho, tenemos esos recursos extraordinarios que vienen de la Edad Media de Inglaterra, porque aquí pues llegó con el cambio de soberanía y la llegada de Estados Unidos, pero son particularmente el injunction, el interdicto, mediante el cual un tribunal da una orden de hacer o no hacer contra una persona, porque no hay otro remedio adecuado en ley. Se trata de un asunto que no está atendido directamente por el Código Civil o por alguna ley especial, y tiene que haber un foro en el Poder Judicial que pueda atender esos asuntos con premura. Muchas veces van a ser controversias de derecho, pero muchas veces van a ser controversias que van a requerir que se celebre una vista de injunction preliminar, una vista evidenciaria en poco tiempo. Así que por esa razón existe una sala en San Juan para atender estos asuntos fuera de ese trámite ordinario, con la urgencia que amerita, y más aún, por muchos años no había en Puerto Rico un tribunal de apelaciones.
y esa sala también atendía recursos de revisión de las agencias administrativas y de ahí van directo en revisión apelativa al Tribunal Supremo. Así que tenemos esas dos salas en San Juan para atender esos asuntos urgentes mediante ese recurso de injunction, pero también mediante el recurso de mandamus, en el cual se ordena a un funcionario que cumpla con un deber ministerial. Y tanto en el injunction como el mandamus es muy importante ver cuál es el remedio, cuál es la consecuencia del incumplimiento. La consecuencia del incumplimiento con este tipo de remedio extraordinario es el desacato, es el apercibimiento de desacato. A diferencia de una acción civil ordinaria de incumplimiento de contrato, de cobro de dinero, de ejecución de hipoteca, pues el remedio es in rem, va contra la propiedad, se ejecuta contra la propiedad, ¿verdad? Se embargan las cuentas bancarias de la parte perdidosa o se le ejecuta la propiedad inmueble. Pero en el caso de estos recursos extraordinarios se apercibe su cumplimiento bajo so pena de desacato, o sea, so pena de que se le prive de la libertad desde una figura como el gobernador a un jefe de agencia de alguno de los departamentos de la rama ejecutiva, o incluso pues a un juez administrativo, o pudiera ser un juez de menor jerarquía, que eso, ¿verdad?, no es algo que yo atienda directamente, pero sí, ese tipo de casos lo atendemos en el día a día en la sala de recursos extraordinarios. Y, por ejemplo, pues donde tenemos que atender controversias relacionadas a la separación de poderes, cuando hay un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y el tribunal, pues, en el ejercicio de su función constitucional de adjudicar y ser el último intérprete, y eso el Tribunal Supremo sería el último intérprete, pero en nuestra función como foro primario de adjudicar esa controversia en atención a esos principios de pesos y contrapesos, del balance que debe haber en nuestro sistema republicano de gobierno. Y he tenido la oportunidad de atender varios casos de esa naturaleza, también muchos casos relacionados a el derecho constitucional de acceso a la información pública, que hace apenas un año se cumplió 40 años desde que se reconoció por parte del Tribunal Supremo ese derecho constitucional en Puerto Rico. Y es el tipo de casos, del tipo de casos que más se atiende todos los días en los tribunales, cuando alguna agencia de gobierno pues no ha producido alguna información solicitada. Puede tener una razón justificada para ello, puede que no la tenga. Por eso tiene que haber un tribunal que pueda adjudicar esa controversia para hacer valer ese derecho constitucional de acceso a la información pública. También muchos asuntos relacionados a la permisología, o sea, al ordenamiento territorial. Cuando una persona está construyendo algún tipo de propiedad sin tener los permisos correspondientes, o se le da un uso a una propiedad que no corresponde al permiso, pues esta sala es el foro que atiende ese tipo de controversia mediante una solicitud de injunction, un injunction estatutario usualmente, en el cual el tribunal debe determinar si va a emitir una orden de cese y desista para que se haga cumplir el ordenamiento territorial, o sea, los requisitos establecidos tanto por la ley como por los reglamentos como por los propios permisos. Y también, y no puedo pasar por alto, situaciones importantes de derechos civiles en donde ciudadanos o residentes han sufrido algún tipo de agravio provocado ya sea por un funcionario público o incluso hasta por otras personas, porque tenemos en Puerto Rico un derecho de intimidad, por ejemplo, que es oponible entre particulares. Y en esta sala también, cuando se solicita mediante uno de estos mecanismos, mediante estos recursos extraordinarios, que se requiere la intervención inmediata, por ejemplo, para que una madre pueda compartir con su hijo una vez nace y ser beneficiaria de una licencia que su patrono no le está reconociendo. Si el foro administrativo o el tribunal que sea no atiende ese asunto con premura, se va a tornar académico. Por eso es necesario que exista un foro judicial que atienda estos asuntos con la urgencia que amerita. Así que he tenido la oportunidad de atender ese tipo de casos con mucha frecuencia.
nuestra labor se rige no tan solo por ese derecho sustantivo que he mencionado, sino que en este tema de los injunctions, como uno de los criterios más importantes es que se demuestre que el daño es irreparable y que no existe un remedio adecuado en ley, ¿verdad? Que no hay una ley que diga, pues este es el remedio cuando se provoca tal daño, cuando se resulta tal daño. No, el tribunal tiene que, en su función discrecional e interpretativa, hacer un balance de las conveniencias, balance entre la naturaleza de los daños que cada una de las partes está sufriendo. Tiene que tomar en consideración el impacto positivo o adverso al interés público que pudiera tener una determinación de una manera o de otra. Tiene que tomar en consideración que si no concede el remedio urgente o lo concede, la controversia sustantiva se va a tornar académica. Tiene que tomar en consideración si el promovente ha actuado con diligencia y con buena fe. O sea que esto no es un área del derecho que se puede resolver mecánicamente, ni con matemáticas. Aquí el adjudicador tiene que tener una balanza y sopesar esos distintos intereses que están involucrados, que están en juego. Y muchas veces ambas partes tienen buenos argumentos, pero el tribunal tiene que adjudicar esa controversia con la premura camerita, de modo que se haya, se haya impartido justicia. Y la parte pues, que no está conforme siempre va a tener la potestad de recurrir a los foros apelativos, que también pueden atender al asunto con la premura camerita, por ejemplo, las mociones de auxilio de jurisdicción, tanto del Tribunal de Apelaciones del Tribunal Supremo. Pero estos remedios son tan y tan importantes que ni tan siquiera la presentación de una apelación paraliza su ejecución, ¿verdad? Por eso se hace falta una orden específica, a diferencia de un caso cualquiera de cobro de dinero, en donde la presentación de la apelación en cuanto a una sentencia que le es desfavorable, pues paraliza, la apelación paraliza los efectos hasta tanto se adjudique y esa sentencia sea final y firme. En el caso de los recursos extraordinarios, por la naturaleza tan especial que tienen, pues no es así. ¿Y cómo maneja la agilidad con la responsabilidad de tomar decisiones que afectan la vida de las personas, de los derechos civiles, asuntos constitucionales como la separación de poderes? ¿Cómo hace ese balance entre agilidad, manejar responsablemente estos retos, pues, controversias que llegan entre ellos? Pues creo que son destrezas que he adquirido con la experiencia, en la formación académica que tuve, habiendo trabajado en un Tribunal Supremo con 4 jueces en un momento también. Ahí también adquirimos una diligencia y una velocidad para poder atender los asuntos, y con conciencia de que este no es un trabajo de 7 horas y media. O sea, no es meramente el horario regular. Si es necesario quedarse trabajando hasta tarde en la noche o trabajar los fines de semana, es nuestra responsabilidad hacerlo. Y los que hemos estado en esta sala y la sala pareja Antonio Cuevas, también lo ve del mismo modo. O sea, nuestro trabajo no es 9 a 5 y nos vamos para la casa. Nosotros siempre estamos presentes. Obviamente somos humanos, tenemos familia, tenemos que descansar, ¿verdad? Pero somos conscientes de que tenemos una enorme responsabilidad y tenemos que cumplirla. Y en esa responsabilidad, la filosofía, su filosofía adjudicativa, ¿cómo la describiría? Pues nuevamente yo no me gusta encasillarme en un área de la filosofía adjudicativa específica. Yo creo que es importante tener un balance. Y repito, yo creo que lo he mencionado varias veces, el asunto del balance. Pero en términos de metodología adjudicativa, para mí obviamente es importante y no se puede pasar por alto el texto de una ley, el texto de la Constitución y la historia que nutre el espíritu de ese texto. Pero a la misma vez tampoco se puede pasar por alto cuáles son las consecuencias que tiene una determinación, una interpretación de cierta manera, ejerciendo, ¿verdad?, la prudencia. Y soy consciente de que los tribunales, aunque tienen una función de impartir justicia, tienen que ser muy prudentes en su labor, particularmente cuando están atendiendo un caso o controversia
que pudiera de algún modo incidir sobre los deberes y las responsabilidades de otras ramas de gobierno. O sea, el tribunal tiene que intervenir en el momento adecuado y en el momento oportuno. Así que, sin decir, yo no quiero decir yo soy de determinada filosofía, pero sí tomo en consideración distintas modalidades de argumentación jurídica y de distintas mecánicas de metodología adjudicativa a la hora de atender una controversia, siempre teniendo presente el balance que tiene que haber entre el deber de impartir justicia y el deber de ser riguroso con la formalidad de los procesos y el cumplimiento con las reglas procesales, de modo que la oportunidad sea equitativa para todas las partes y participantes involucrados en el proceso judicial. Con eso dicho, pues, podemos hablar un poquito sobre su visión de la judicatura y cuál es su visión sobre, o cómo imagina que debería evolucionar en un futuro la judicatura. Bueno, estamos sin duda en unos momentos de grandes retos para la judicatura. La judicatura de Puerto Rico, bajo la presidencia de Maite Oronoz, está tomando unas medidas necesarias para continuar los esfuerzos de modernización de los procesos judiciales. Y creo que todavía queda un camino por delante, pero vamos bien encaminados para lograr, por ejemplo, lo que mencioné, de que haya pues, un sistema de casos más eficiente en todas las vertientes del Poder Judicial, no tan solo en las salas civiles del Tribunal de Primera Instancia, sino también en el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal Supremo, en los casos criminales, en la sala municipal. Y también la incorporación de la tecnología a nuestras salas. Ahora tenemos, y yo soy uno de los que tiene una sala inteligente, que hemos incorporado directamente la tecnología a nuestra sala, permitiendo, por ejemplo, el desfile de las pruebas mediante mecanismos electrónicos. Creo que finalmente pues esos esfuerzos han resultado en que llegamos a donde teníamos que estar en el siglo XXI en términos del manejo de las vistas evidenciarias en los procesos judiciales. Y también, ciertamente hay unos retos que tienen que ver con los recursos no tan solo económicos o tecnológicos, sino también los recursos humanos. Y en cuanto a ese particular, pues hay una responsabilidad que tienen las otras ramas de gobierno, que son en nuestro sistema, son quienes hacen pues, los nombramientos al Poder Judicial. La jueza presidenta, la administración de los tribunales, no hace el reclutamiento de quiénes son los futuros jueces y juezas de Puerto Rico. Sí se hace el reclutamiento, por ejemplo, de nuestros alguaciles, de nuestras secretarias, que son una parte integral del Poder Judicial, pero en lo que respecta a los jueces, el reclutamiento, ¿verdad?, de los jueces de la mejor calidad posible es algo fundamental y que corresponde conforme a nuestro sistema, a los otros poderes de gobierno. Así que pues sí, debemos aspirar, ¿verdad?, a que esos procesos sean cada vez más transparentes y que resulten en la mejor calidad posible para los miembros de nuestra judicatura. Además de los esfuerzos, ello combinado con los esfuerzos que está haciendo la administración de tribunales y la jueza presidenta y el Tribunal Supremo, no tan solo de modernizar con tecnología los procesos, sino de dotar a los jueces y juezas pues, del conocimiento necesario, por ejemplo, a través de la Academia Judicial puertorriqueña, dotarle, ¿verdad?, del conocimiento y de las destrezas, tanto teóricas como prácticas, necesarias para poder atender los asuntos, las controversias ante la consideración de los jueces de una forma ágil, eficiente, pero a la misma vez correcta, ¿verdad?, lo más correcto posible, de modo que pues, los procesos continúen todo su curso y lleguen a su consecución final lo antes posible. Perfecto.
¿Cuáles considera que son los mayores retos que enfrenta ahora mismo la judicatura? Yo sé que los mencionó, pero quiero puntualizar sobre los retos que enfrenta la judicatura para alcanzar esa visión que usted tiene. Puntualizar, detallarlos, esos retos. Bueno, ya mencioné que en gran parte se corresponden a los recursos, tanto los recursos económicos que necesita el Poder Judicial para poder habilitar el sistema con las mejores herramientas posibles, tanto en la dimensión tecnológica como en la vertiente pues, de destrezas profesionales y de destrezas prácticas. Eso es un asunto para mejorar nuestro recurso humano. Pero ciertamente, como dije, corresponde a las demás ramas de gobierno pues hacer los mejores nombramientos posibles para la judicatura y también de asignar esos recursos económicos necesarios para que se pueda llevar a cabo esa modernización de los procesos judiciales. Y menciono los dos poderes de gobierno, pero claramente también en lo que tiene que ver con procesos presupuestarios, hoy día eso está supeditado a otra entidad que es la Junta de Supervisión Fiscal, que también juega un rol en estos asuntos de asignar los fondos necesarios para que nuestro Poder Judicial sea lo más eficiente posible, para brindarle mayores recursos tanto a los jueces como también a nuestro personal de secretaria, los alguaciles, pero también al personal administrativo que lleva a cabo, ejerce un rol de apoyo muy importante. O sea, los programas que tenemos son muy importantes, que hoy día yo participé en la administración con eso y como juez municipal, pero no lo he mencionado mucho ahora porque no lo trabajo directamente, pero son fundamentales. Por ejemplo, los programas de las salas especializadas de salud mental, de violencia doméstica, de menores. Esos programas son muy importantes porque muchas veces son los que nuestra ciudadanía tiene contacto más directo con el Poder Judicial. Así que no es solo tener el mejor recurso humano posible en términos de jueces, secretarios y alguaciles, sino que también esas salas especializadas tengan las herramientas que necesitan en el enfoque interdisciplinario, interagencial y de justicia terapéutica para poder brindarle a todos los participantes del proceso pues lo que necesitan, ¿verdad? Para resolver sus controversias y también para poder seguir adelante en sus vidas, porque esas salas especializadas, como lo es la sala municipal en muchas vertientes, toca a modo personal la vida de las personas. Realmente todos los tribunales lo hacen, pero esas salas especializadas son muy importantes y creo que van a jugar un rol crítico en el desarrollo del sistema de derecho de Puerto Rico, y ciertamente es un reto no tener los recursos que necesitamos para poder expandir esas salas a todas las regiones judiciales, aunque sé que vamos encaminados hacia eso y ese es el esfuerzo que ha estado haciendo tanto la jueza presidenta como la Oficina de Administración de Tribunales, y vamos un paso a la vez, pero confío en que se va a lograr. Pues y con esa descripción sobre la visión, sobre los retos que enfrentamos, sobre cómo se atienden en el día a día, me gustaría cerrar un poco con los consejos. ¿Qué usted aconsejaría a abogados jóvenes que lo puedan ver como un modelo a seguir, que a sus pares? ¿Cuál sería esa reflexión a la que usted invitaría? Pues yo exhorto a mis estudiantes, porque así lo hago en el salón de clases, pero también por este medio, a que se nutran de una diversidad de experiencias y que no visualicen el derecho como una mera labor mecánica de buscar qué dice la ley y aplicarla a una situación específica, sino a escuchar a sus clientes, a sus pares, entender la dimensión humana de la controversia, entender incluso la perspectiva que tiene la otra parte, la parte adversa, que aunque usted no esté de acuerdo,
pues incluso como una cuestión de estrategia de litigio, le conviene anticipar qué es lo que va a hacer o qué está pensando la otra parte. Pero lo que recomiendo es que tengan una vida balanceada, ¿verdad? No podemos limitarnos a meramente buscar qué dice la ley y aplicarla, sino que hay que entenderlo en todas sus dimensiones. Y creo que es muy importante también tener una conciencia histórica de por qué llegamos aquí, qué ocurrió para llegar donde estamos hoy día, en los procesos judiciales, en el desarrollo del derecho, en el desarrollo de la jurisprudencia. ¿Por qué los tribunales conceden este remedio? ¿De dónde sale ese tipo de herramienta adjudicativa? ¿Hay algo que podamos hacer para mejorar nosotros los procesos judiciales o para resolver los casos y las disputas, incluso sin tener que llegar a un tribunal, ¿verdad? Mediante una comunicación efectiva? Así que, nuevamente, eso requiere humanizar la labor que tenemos los abogados. O sea, no meramente verlo como un trabajo mecánico, sino como un trabajo que tiene muchas dimensiones y que requiere una profundidad de entender realmente cuál es la causa, cuál es el origen de la controversia y qué podemos hacer todos, ya sean los abogados, las partes y si fuera necesario, pues un tribunal para poder buscar una resolución final a esa controversia y de ese modo también mejorar nuestro sistema de derecho y nuestro rol en la sociedad general, no tan solo en el sistema de derecho, sino también nuestro rol como seres humanos en una comunidad, en una sociedad particular. Es que esa reflexión final me llevó a una pregunta adicional, güey, y no me quiero ir sin preguntársela. Hemos visto muchos abogados hablando sobre si la inteligencia artificial puede o no sustituir la abogacía. Veo por lo que me estaba expresando que desde su parecer puede ser no posible, pero quisiera que abundara sobre esa perspectiva para ahí cerraría. Yo no quiero decir de manera categórica que no es posible. Lo que digo es que hoy día todavía esto ¿verdad? no está demasiado maduro. Todavía le falta, pero a la tecnología siempre nos va a impresionar de una manera que nosotros no podemos vislumbrar y no podemos anticipar. Yo dije que hoy día yo le doy mi examen de Derecho Constitucional, que me dicen mis estudiantes que es de los más difíciles en la facultad, pero le doy mi examen de Derecho Constitucional y pues no sale muy bien el ChatGPT. Pero esa base de datos va a seguir nutriéndose y va a seguir mejorando y va a seguir aprendiendo. Y el juez Roberts, el juez presidente del Tribunal Supremo, habló hace poco de este tema y dijo la inteligencia artificial no nos va a sustituir. Y yo creo que tienes razón en el sentido de que ahora mismo, hoy, 2024, no nos va a sustituir, pero ciertamente, como toda herramienta tecnológica, debemos entenderla y debemos evaluar de qué modo nos puede asistir en nuestras tareas, en nuestras labores. Quizás, ¿verdad? Como el mismo microjury, que me ayude a hacer una investigación jurídica bien hecha. Quizás eso es algo, ¿verdad?, que va a lograrse antes de delegarle la tarea que tienen los abogados en una sala del tribunal y mucho menos delegarle la tarea que tiene un juez. Pero creo que es muy importante entender la tecnología, evaluar cómo la podemos usar de una forma positiva para asistir en nuestras labores, pero que tampoco podemos confiar en que va a sustituir nuestro criterio propio, nuestra capacidad de análisis y nuestros roles como seres humanos que sentimos y que vivimos en una comunidad y en una sociedad. Muchas gracias, juez. ¿Algo que se nos quede y que usted quiera puntualizar? No, creo que ha sido una buena conversación y me alegro de haber estado compartiendo este rato contigo. El placer fue nuestro. A las personas que se conectaron con nosotros les damos las gracias y será hasta otro Detrás de la Toga. Hasta pronto.